Hace unos años, cuando tenía tan solo 23 años, decidí aventurarme en un solitario paseo nocturno por un denso bosque. Buscaba escapar del bullicio y el estrés de la vida cotidiana, y la idea de adentrarme en la naturaleza me parecía la forma perfecta de encontrar paz y tranquilidad. Sin embargo, lo que comenzó como una simple escapada pronto se convirtió en una experiencia que desafiaría mi valentía y pondría a prueba mis instintos de supervivencia. Había ido con unos amigos a la casa de campo de uno de ellos. Estaba pasando por una mala racha profesional y necesitaba desconectar. Cuando llegamos al pueblecito, que más parecía una aldea, nos instalamos y comimos con vistas a la naturaleza. Durante la sobremesa, mis amigos empezaron a contar historias de vampiros, hombres lobo y demás criaturas extrañas que, según ellos, habitan los bosques esperando que algún desgraciado caiga en sus garras. Me reí con las historias, aunque alguno de ellos juraba que había visto un monstruo gigantesco haciendo acampada y se lo tomaba muy en serio. Aquella tarde, decidí aventurarme en un paseo por el bosque como una forma de escape de la rutina y el agobio que me acompañaban en mi vida diaria. Sentía la necesidad de alejarme de las distracciones tecnológicas y sumergirme en la naturaleza, buscando un momento de paz y reflexión. Había oído hablar de la belleza del bosque, con sus majestuosos árboles y su atmósfera tranquila, y anhelaba experimentarlo por mí mismo. Después de un agotador mes de trabajo intensivo y obligaciones, me encontraba deseando desconectar de todo y encontrar un espacio donde pudiera liberar mi mente del estrés acumulado. Decidí que aquel bosque sería el escenario perfecto para ello. Empecé mi caminata por la tarde, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte. Los rayos dorados se filtraban entre las ramas, creando un juego de luces y sombras que confería al bosque un aire místico y encantador. Cada paso que daba me alejaba más de la civilización y me sumergía en un mundo completamente diferente. Mientras exploraba los senderos del bosque, quedé fascinado por la variedad de la flora y fauna que encontraba a mi paso. El suave susurro del viento entre los árboles y el canto de los pájaros me envolvían, creando una sinfonía natural que me llenaba de serenidad. Me detenía de vez en cuando para observar con asombro los detalles de la naturaleza que me rodeaba, las hojas danzando con la brisa, las flores silvestres que despuntaban entre la hierba, y el aroma fresco y terroso que impregnaba el aire. Sin embargo, a medida que avanzaba, el tiempo pasaba más rápido de lo que me había dado cuenta. El sol empezaba a ocultarse gradualmente en el horizonte, y las sombras comenzaban a alargarse, convirtiendo el bosque en un lugar más oscuro y desconocido. Mi falta de experiencia en aquel entorno me hizo perder la noción de la dirección, y sin darme cuenta, me alejé demasiado del sendero principal. Cuando finalmente me di cuenta de que estaba perdido, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La belleza y la serenidad del bosque que tanto había anhelado ahora se habían transformado en una fuente de preocupación y temor. Las ramas entrelazadas y la falta de marcas claras me desorientaron por completo, dejándome atrapado en un laberinto verde y sombrío. La sensación de aislamiento y vulnerabilidad empezó a apoderarse de mí. Mi pulso se aceleraba y la incertidumbre se adueñaba de mis pensamientos. Intenté recordar las lecciones de orientación que había aprendido en el pasado, pero la tensión y la confusión se interponían en mi capacidad para pensar con claridad. Mientras caminaba a ciegas en busca de una salida, la oscuridad se apoderaba cada vez más del bosque. Ni siquiera había llevado el móvil conmigo para desconectar del todo y no tenía linterna. Los sonidos nocturnos comenzaban a llenar el aire,
el ulular de un búho, el crujido de las ramas bajo el peso de alguna criatura invisible. La incertidumbre de lo que podría estar acechando en la oscuridad me hizo sentir como si fuera el protagonista de una película de terror. Fue en medio de esa confusión y desesperación cuando escuché el sonido gutural y amenazador que me sobresaltó. Aquel sonido me recordó mi situación precaria y desencadenó una oleada de miedo en mi interior. Aquella noche estrellada, la luna se alzaba en lo alto, derramando su pálida luz sobre el bosque, por lo que decidí guiarme por la posición de las estrellas que podía distinguir sobre la cúpula arbolada. Con cada paso que daba, el crujir de las hojas secas bajo mis pies resonaba en el silencio de la noche. El aroma fresco y terroso de los árboles llenaba mis sentidos, y me sentía inmerso en un mundo distinto, lejos del bullicio y las preocupaciones de la vida urbana. Sin embargo, a medida que avanzaba más y más profundo en el bosque, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Las sombras se alargaban y parecían cobrar vida propia, susurrando misteriosas historias a mis oídos. La belleza tranquila del bosque se convirtió en una maraña de ramas entrelazadas y senderos confusos. Pronto, me di cuenta de que me había perdido. La ansiedad empezó a crecer en mi interior mientras intentaba recordar las enseñanzas básicas de orientación que había aprendido en mi infancia. Pero mis esfuerzos resultaron en vano, y me encontré vagando sin rumbo fijo en la oscuridad. Fue en medio de esta confusión cuando el bosque pareció cobrar vida propia. Un sonido gutural y amenazador surgió de entre los árboles, con un eco ominoso que reverberaba en el aire. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y el miedo se apoderó de mí. ¿Qué criatura acechaba en la oscuridad de aquel bosque? Mis ojos escrutaron el entorno, pero la densa vegetación me impedía ver más allá de unos pocos metros. Cada rama que crujía y cada susurro del viento me ponían aún más en alerta. El miedo se convirtió en una sombra que se aferraba a mí, alimentada por mi imaginación y el silencio que me rodeaba. De repente, entre las sombras emergió una figura grotesca. Era un animal de aspecto terrorífico, con garras afiladas, ojos brillantes y colmillos amenazadores. Mi cuerpo se paralizó ante su presencia, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Estaba indefenso, perdido y enfrentándome a algo que parecía salido de mis peores pesadillas. La criatura que se alzaba ante mí era una visión de pesadilla hecha realidad. Sus ojos, de un intenso brillo amarillo, resplandecían en la oscuridad, penetrando en lo más profundo de mi ser. Su piel estaba cubierta de escamas ásperas y negras, que parecían desafiar cualquier luz que intentara tocarlas. Sus extremidades eran robustas y musculosas, terminando en garras afiladas como cuchillas. Cada uno de sus pasos resonaba en el suelo, haciendo temblar las hojas caídas a su paso. Su espalda se erguía en una joroba prominente, dándole una apariencia aún más amenazadora y descomunal. Su boca, llena de dientes puntiagudos y afilados, se abría ocasionalmente emitiendo un gruñido gutural que erizaba los vellos de mi nuca. Cada exhalación producía un vaho caliente y maloliente que inundaba el aire, haciendo casi irrespirable el espacio que nos separaba. No había duda de que esta criatura era poderosa y temible. Cada aspecto de su apariencia evocaba una sensación de peligro inminente, un depredador que acechaba en las sombras y que no mostraría clemencia. Parecía haber emergido de las profundidades mismas del bosque, una criatura ancestral y misteriosa que había permanecido oculta durante siglos.
A medida que la observaba, sentí una mezcla de fascinación y pavor. Su presencia era intimidante, pero también había una extraña atracción hacia su magnificencia monstruosa. Era un recordatorio de la vastedad y la diversidad de la naturaleza, una muestra de que el mundo esconde secretos inimaginables en los lugares más oscuros. Aunque mi instinto inicial fue huir, me encontré paralizado por la magnificencia y el terror que emanaba de esta criatura. Sabía que debía tener cuidado, que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una reacción violenta. Así que, con el corazón latiendo desbocado, permanecí inmóvil, esperando descubrir qué destino me deparaba aquel encuentro con la criatura monstruosa del bosque. La criatura se acercó lentamente, sus ojos amarillos clavados en los míos. Cada uno de sus pasos resonaba en el silencio de la noche. Mi corazón parecía latir en sintonía con el compás de su avance. Me sentí indefenso y atrapado, sin saber si aquel encuentro terminaría en tragedia o si había alguna posibilidad de escapar ileso. Mientras la criatura se aproximaba, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué clase de criatura era? ¿Era una bestia salvaje o algo más sobrenatural? Su presencia parecía desafiar las leyes de la naturaleza, pero también me resultaba familiar, como si hubiera escuchado historias sobre ella en alguna antigua leyenda olvidada. A medida que la criatura se encontraba a pocos metros de distancia, me di cuenta de que no podía seguir paralizado por el miedo. Decidí confiar en mi instinto y recordar lo que había aprendido sobre la comunicación con los animales en mis años de infancia. Lentamente, extendí mi mano hacia la criatura, mostrándole que no era una amenaza. Para mi sorpresa, la criatura no mostró signos de agresión. En lugar de atacarme, se detuvo frente a mí y sus ojos parecieron estudiar mi rostro. Podía sentir una extraña conexión entre nosotros, una conexión que trascendía las barreras de la razón y el miedo. Era como si, en ese momento, el bosque nos hubiera unido en una especie de danza cósmica. Con un movimiento cauteloso, acaricié suavemente la cabeza de la criatura monstruosa. Para mi asombro, ella se inclinó hacia mi mano, buscando mi contacto. A través del tacto, pude percibir una energía inesperada, una especie de tranquilidad que emanaba de su piel escamosa. A pesar de su apariencia intimidante, había algo más en ella, algo que trascendía su aspecto feroz. A partir de ese momento, la criatura se convirtió en mi guía a través del bosque laberíntico. Con cada paso, parecía entender mi situación y me llevaba por senderos ocultos, alejándome del peligro y guiándome hacia la salida. Me sorprendió su inteligencia y su capacidad para navegar por el bosque de una manera que nunca podría haber logrado por mi cuenta. A lo largo de nuestro viaje juntos, comencé a comprender que no todas las apariencias son lo que parecen. La criatura, aunque monstruosa a primera vista, demostraba una compasión y un entendimiento que desafiaban las expectativas. Me di cuenta de que el mundo está lleno de maravillas y criaturas sorprendentes, muchas de las cuales pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Finalmente, emergimos del bosque oscuro, bañados por la luz de la luna llena que nos dio la bienvenida en nuestro regreso a la civilización. Me despedí de la criatura, agradeciéndole por su inesperada guía y por la valiosa lección que me había enseñado. Aunque aquel encuentro fue aterrador y desafiante, también me recordó la importancia de mantener la mente abierta y no juzgar por las apariencias. Cuando entré en la plaza del pueblo, mis amigos, que estaban en esos momentos hablando con el alguacil,
se volvieron hacia mí preocupados, preguntándome qué había pasado. Me limité a negar con la cabeza, instándoles a volver a la casa. Una vez allí, les comenté mi extraño encuentro con el ser. Al principio no me creían, pero mis descripciones eran tan exactas y la situación tan extraña que decidieron creerme. Estuvimos hasta bien entrada la noche hablando, y a la mañana siguiente, todos fuimos a dar una vuelta por el bosque. En nuestra escapada, todos los días fuimos a pasear, buscando la criatura con la que me había encontrado, pero nunca más volví a verla. Cuando regresé a mi casa en la ciudad, me sentí distinto. Había sido transformado por la experiencia, desarrollando una nueva perspectiva sobre la vida y una historia extraordinaria para compartir. A partir de entonces, siempre recordaría aquel encuentro en el bosque como un recordatorio de la belleza y la sorpresa que puede encontrarse en los momentos más oscuros de nuestras vidas.